La volatilidad implícita de un contrato o de un activo en general por sí misma no te indica qué tan alta o qué tan baja está. Para eso tenemos que compararla contra la volatilidad histórica. Pero existe un coeficiente, una métrica que se llama IB Rank y que hoy te la quiero enseñar para que sepas cuándo vender contratos de opción, cuándo comprarlos y entender si las opciones están caras o baratas. Esta herramienta se le conoce como el IB Rank. Hay otras herramientas disponibles en el mercado como el IB Percentile que te dice qué tan alta o qué tan baja está la volatilidad. A veces pensamos que simplemente por el hecho de ver una volatilidad en el 120%, quizás eso sea un indicativo de que la volatilidad está alta, pero puede que no, porque ese puede que sea el promedio más bajo que haya tenido ese activo durante un periodo de tiempo. Entonces, para hablar de IB Rank, necesariamente tengo que hablar de ¿qué? De volatilidad. ¿Por qué? Porque la volatilidad implícita es uno de los componentes críticos más importantes para las personas que hacen trading de opciones y la deben comprender esencialmente por dos razones. Ya hice una clase de volatilidad implícita que la vas a poder encontrar por aquí en el canal, así que te va a mostrar qué tan volátil podría ser el mercado o podría ser ese activo en el futuro. Y en segundo lugar, la volatilidad implícita te puede ayudar a calcular la probabilidad. Es un componente crítico para quienes hacen trading de opciones y les va a ser bastante útil cuando traten de calcular o determinar la probabilidad de que una acción alcance un precio específico durante un determinado periodo de tiempo. Tengan en cuenta lo siguiente, que si bien puede ayudarle a tomar decisiones, la volatilidad implícita no les va a proporcionar un pronóstico con respecto a la dirección del mercado. Les va a decir cuánto eventualmente puede ser el movimiento hacia arriba o hacia abajo, pero no les dice en qué dirección se va a mover el activo. Entonces la volatilidad implícita es una métrica que lo que intenta es capturar la visión del mercado sobre la probabilidad de un cambio o de un rango de cambio de precios en el futuro y se puede utilizar para proyectar movimientos. Pero ¿cómo saber si una acción tiene una volatilidad alta o baja? Y para eso vamos a utilizar el IB Rank. Y el IB Rank o el rango IB o la volatilidad implícita de promedio de los últimos tiempos es en relación con los valores más altos y más bajos que ha tenido la volatilidad en el último año. Por ejemplo, si el rango de la volatilidad implícita es del 100%, eso significa que la volatilidad implícita está en su nivel más alto en el último año. La escala que vamos a utilizar siempre va a ser de 0 y 100. Entonces el rango de volatilidad implícita o el rango IB o el IB Rank, como se le conoce en inglés, es una medida para determinar qué tan barata o qué tan caras están las opciones sobre acciones o sobre futuros o sobre ETF basadas en su volatilidad implícita. Entonces lo que hace es comparar la volatilidad implícita actual con la volatilidad implícita del activo durante los últimos 365 días, durante el último año. Y lo vamos a medir en una escala de 0 a 100, en donde los valores más altos van a indicar que estamos en la parte más alta de la volatilidad. Los valores cercanos a ceros indican que la volatilidad implícita de la acción es baja, mientras que los valores más cercanos a 100 van a indicar que la volatilidad implícita de una opción es alta, lo que dará como resultado que los precios de las opciones sean más caros, porque recuerden que un componente crítico del valor de los precios de los contratos de opción es la volatilidad. Entonces el IB Rank es una métrica de medición de la volatilidad implícita y da una buena idea de lo alto que está la volatilidad implícita de una acción en relación con su propia volatilidad histórica, con la volatilidad que ha tenido en los últimos 12 meses. Es muy útil ya que algunas acciones son más volátiles que otras, porque ustedes pueden ver que quizás para un activo tener una volatilidad implícita del 30% podría ser muy bajo, pero para otro activo esa misma volatilidad implícita del 30% podría ser el valor más alto. Entonces solamente vamos a entender si la volatilidad implícita está alta o baja cuando la comparamos contra el mismo activo. No la podemos comparar contra activos distintos. Es decir, comparar por ejemplo la volatilidad implícita de Coca-Cola con la volatilidad implícita de Tesla es un despropósito. No podrías asimilar. Así tengan la misma volatilidad implícita, no podrías decir que son iguales, porque para un activo como Coca-Cola podría significar una volatilidad implícita alta, mientras que para un activo como Tesla podría significar una volatilidad implícita baja. Tomemos como ejemplo a Coca-Cola,
Por ejemplo, si la volatilidad que ha tenido Coca-Cola durante el último año es del 30 al 50%, indicaríamos que si la volatilidad está en el 30%, el IB Rank me va a marcar 0, porque ese es el valor más bajo que ha tenido. Entonces, lo más bajo que ha tenido Coca-Cola en los últimos 365 días es 30% de volatilidad implícita. Y lo más alto que ha tenido volatilidad implícita Coca-Cola es el 50% en los últimos 365 días. Entonces, ahí tenemos nuestra escala. El valor 0 del IB Rank sería si Coca-Cola tiene volatilidad implícita del 30%, y el valor 100 del IB Rank de Coca-Cola sería si la volatilidad implícita estuviera en el 50%. Pero ¿qué pasaría si hoy Coca-Cola se encuentra en el 40%? Entonces, el IB Rank estaría en 50. Eso es lo que nos está diciendo. Hay algunas ocasiones en donde vamos a encontrar volatilidad implícita inferior a 0 o superior a 100. Por regla general, solamente vamos a encontrar valores entre 0 y 100 para el IB Rank. No vamos a encontrar más. La volatilidad implícita sí puede tener valores del 400%, 500%, unas locuras. Pero el IB Rank solamente lo vamos a encontrar en una escala de 0 a 100. Sin embargo, se pueden dar algunas excepciones y no se sorprendan si eso pasa y que digan, ay, yo vi un video donde Luis decía que la volatilidad implícita del IB Rank iba a ser solamente entre 0 y 100 y lo encuentro superior o lo encuentro inferior. Puede ocurrir eso. ¿Y cómo podría ser inferior a 0? Aquí les muestro un ejemplo con Enphase Energy, y es que el IB, por ejemplo, bajó de 20 a 10 en una sesión intradía. La volatilidad implícita bajó. Entonces, como resultado, el IBR mostraría un número negativo, ya que se incumplió el mínimo anterior de volatilidad implícita que tenía. O sea, está llegando un nuevo mínimo de volatilidad implícita. Por lo tanto, eso se ajustaría después de que pase la sesión intradía, ya se ajusta, pero lo que nos está indicando es que se tocó un mínimo anterior. Porque si el mínimo estaba en 30 y resulta que bajó a 20 en esa sesión, pues estamos enfrentándonos a algo nuevo, porque recuerden que el IB Rank lo que hace es calcular, comparar la volatilidad actual contra la volatilidad que se ha tenido en los últimos 12 meses, la más alta y la más baja. Pero si se llega a un nuevo bajo, pues entonces ahí queda la fórmula desgastada y por eso nos puede mostrar una volatilidad negativa. Y podría suceder que tuviera una volatilidad superior a 100, por ejemplo, en este caso que ven aquí en pantalla, en la parte de arriba ustedes ven que la IB Rank de Enphase Energy está en -3, y en la parte de abajo ven que de SPR, de Spirit Aerosystem, está en 102. Y es que pasa lo mismo, pero al contrario. Es decir, que en esa sesión se alcanzó una volatilidad más alta de la que se tenía registrada en los últimos 12 meses. Entonces, ahí nos está mostrando que estamos llegando a un punto superior al que teníamos allí como referente. Y ahí veríamos un IB Rank superior a 100 y un IB Rank inferior a 3, como lo vemos, inferior a 0, disculpe, como lo vemos aquí en pantalla. ¿Cómo ver la volatilidad implícita? Es fácil, sus brokers se lo van a dar, pero hay algunos que no les muestran el IB Rank. Entonces, para eso, les voy a sugerir que vayan a una página que se llama Bar Chart. Esta página, voy a cambiarme aquí de pantallita. Esta página les va a decir la volatilidad actual y les va a decir el IB Rank. Fíjense aquí en esta columna, les dice el IB Rank. Entonces, ya sabiendo, con lo que les acabo de mencionar, el IB Rank, por ejemplo, de Amazon está en 53%, 53.66%. ¿Qué quiere decir? Que está a medio camino. Ni es la más alta ni es la más baja. Está ahí a medio camino. Por regla general, volatilidades, el rango de volatilidad implícita, es decir, el IB Rank superior a 50 se considera alto, inferior a 50 se considera bajo. Es la regla general. Vamos a ver, por ejemplo, Tesla. Fíjense, Tesla está en la volatilidad implícita más baja del último año. Estamos acercándonos a la parte más baja de volatilidad del último año. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás los contratos de opción ya no valgan tanto como valían hace un año. Podría ser una oportunidad, por ejemplo, para comprar contratos de opción cuando tengamos el IB Rank bajo. Y lo contrario, cuando tengamos casos como, por ejemplo, este de Petrobras, Petróleo Brasileiro, que tiene 98.74% de IB Rank, esto nos está queriendo decir implícitamente que estamos en la parte más alta
que se tenga registrada en el último año de volatilidad. No ha habido un momento que tengamos una volatilidad más alta. Estamos en la parte superior. Eso es lo que nos está queriendo decir el IB Rank para que ustedes tomen sus decisiones. Por ejemplo, aquí sería una buena oportunidad para vender contratos de opción, porque quien compre los contratos de opción está comprando carísimo. Claro, porque la volatilidad expande el valor de los contratos de opción. La volatilidad pone muy caros los contratos de opción. Entonces aquí nos puede dar una luz sobre qué hacer en determinado momento si estoy comprando contratos de opción. Para aquellos quienes les gusta comprar contratos de opción, saber si los están comprando en un momento muy caro o al contrario, saber si los están comprando en un momento muy barato. Me gustaría que siguieras aprendiendo. Y si te ha gustado la información, pues ya sabes que me podrías dejar aquí un like y además suscribirte al canal para que sigas aprendiendo de todo el mundo de los derivados financieros. Y les traigo nuevamente temas. Vamos a ver en un siguiente video el IB Percentile y lo vamos a comparar para que ustedes sepan qué me dice el uno, qué me dice el otro. Por ahora te pido que te suscribas, que hagas parte de esta comunidad y que si tienes algún comentario, ya si sea solamente para saludar, lo dejes aquí en la caja de comentarios. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Chao, chao.